Hablando a 4 bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas. Estamos de regreso en 4 bits con Andrés Felipe, politólogo y apasionado por la educación. En esta segunda parte continuaremos profundizando en los desafíos y oportunidades del sistema educativo, así como en las acciones que todos podemos tomar para contribuir con el cambio. Prepárense para una conversación llena de ideas que inspiran y nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la educación. Andrés, nuevamente bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar, Andrés, contando un poco sobre cómo es eso de la educación como motor de cambio. Desde tu experiencia, ¿cómo percibes el estado actual de la educación en nuestra región? Qué buena pregunta. Voy a partir de un hecho, ¿sí? Las acciones están en el ejercicio de las manos que las pueden hacer. Y cuando tú recorres Antioquia te encuentras con un montón de directivos docentes, de maestros, ¿sí? Y de administrativos, por así decirlo, funcionarios, amantes de la educación. Nunca uso la palabra dolientes, ¿cierto? Siempre son querientes. Hay desafíos y retos, sí. El tema de deserción, el tema de vincular la escuela en continuidad con ciclos superiores formativos. Entonces uno se encuentra con la universidad que va a las regiones, ¿sí? Pero también podríamos hablar de, hay retos curriculares. No hace mucho hice parte de la experiencia de Expedición Antioquia a Territorios Educativos y formulábamos como una ruta de planes de área para que cualquier maestro tuviera no un recetario, sino una provocación de cómo puede construir un plan de área en su contexto. No aprenden igual los chicos de Urabá que los del suroeste. Y uno encuentra peligros. ¿Qué puede ser un peligro? Que se lleve una malla curricular donde tiene como ejemplo el café a Urabá. ¿Por qué? Porque la malla me servía. Pero puedo trasladar un concepto, pero nunca el contexto. ¿Qué puede ser la inmensidad para un estudiante de Vigía del Fuerte? El mar. ¿Qué podrá ser la inmensidad para un chico de Medellín? Entonces siento que uno de los mayores retos es la contextualización, ¿cierto? Partir de que los recursos son en parte infinitos a la hora de educar. Y por sobre todo, cómo se retribuye eso que eso aprende a las comunidades. Y cómo incentivar esa provocación, o sea, Exacto. cómo podérselas trasladar a estos jóvenes y a las jóvenes. Bueno, Andrés, ya basados como en esta respuesta, aterricemos un poco aquí en nuestra Comuna 4. ¿Qué consideras que debe cambiar o fortalecerse para que la educación sea realmente transformadora en nuestra comuna? Voy a partir resaltando qué considero es significativo. Entonces tú vas a la Cristóbal Toro y te encuentras, voy a hablar en nombre propio de instituciones educativas. Tú vas a la Cristóbal Toro y te encuentras un plan de transformación curricular que considero es único en Medellín, elaborado por directivos y maestros, y que está en curso y está en marcha, que puede acompañar también como mediador para la transformación educativa desde Secretaría de Educación. Y tú vas a Luis Amigó, Fe de Alegría Luis Amigó en Moravia, y te encuentras con ejercicios de cohuerta. Entonces te encuentras a directivos docentes también mediando con otras prácticas o centros de interés. ¿Qué les gusta hacer a los chicos luego que salen de la escuela, del timbre? Entonces, y han encontrado que cuando se dan los centros de interés es la menor inasistencia para esos días. Y entonces tú te vas para la institución educativa Camilo Torres y te encuentras que se aprende a partir de experiencias significativas. Todas las áreas tienen una pregunta problematizadora por resolver. Me quedaría nombrando una a una las instituciones educativas y todo lo bueno y valioso que pueden desarrollar. Ahora, uno puede encontrar cuáles son los retos. ¿Cuántos estudiantes desertan de la educación en la Comuna 4 o del proceso formativo? Y entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuántos reprueban? De esos que reprueban, ¿para dónde se van?
Si reprueban 2 veces y siguen estando en el centro educativo, pues se convierten en extraedad. Y cuando se convierten en extraedad tienen mayor riesgo de abandono del sistema educativo. ¿Y qué es extraedad? Si un chico está en grado quinto y en promedio tenemos 10 años, si reprueba 2 años va a tener 12, ya se va a sentir un poco mayor para estar con los estudiantes. Pero también van a haber condiciones en el aula que no la van a permitir seguir. Y si esas adaptaciones no se hicieron a tiempo, pues lo más seguro es que termine abandonando o desertando del sistema educativo. Y eso podría tener un impacto negativo en términos de un capital económico, social o cultural para la comuna. Bueno, Andrés, ya te me adelantaste un poquito sobre los retos que enfrentan las instituciones educativas. Vamos a profundizar un poco en esos retos específicos que enfrentan tanto docentes como estudiantes. Bueno, voy a partir de algo que puede ser hasta invisible para la escuela, y es siempre estamos mediados por indicadores que nos llevan a competir. Entonces, ¿dónde matriculo a mi hijo? ¿Dónde está la mejor institución educativa? Pero vas a ver. Pero entonces cuando nos hemos hecho la pregunta es, ¿dónde está la mejor institución educativa donde los estudiantes se sienten seguros? ¿O tienen el mejor indicador en convivencia escolar si lo pudiéramos medir? Entonces, los primeros retos es qué tanto nos interesa la salud mental en la escuela. Y engloba todo, tanto para estudiantes como para docentes. Porque no solamente es un saber pedagógico, es un saber didáctico, es un saber disciplinar. También hay que pensar en ese ser. No hace mucho salió una investigación de maestros para maestros en Medellín, y en las entrevistas respondían 2 de la tarde, ¿cómo se siente? Ya me ha consumido toda la energía del día, y son las 2 de la tarde, ¿cierto? Y me va a llevar más trabajo para la casa. Entonces uno de los retos es, podríamos hablar de inteligencia artificial, pero es volver a lo humano. El segundo reto que considero es las habilidades o competencias del siglo XXI. Empatía, liderazgo, resiliencia. ¿De qué puede servir el mejor programador si nunca escucha al otro? O hace ese principio kantiano de pensar por sí mismo, pensar en lugar del otro, ¿cierto? Llegar a una síntesis o conclusión. Entonces siento que es volver a la escuela pensada como una casa de humanidad, mediado siempre por un ejercicio entre seres. Esa es la escuela. La escuela es un espacio vivo. Muchas gracias, Andrés. Así concluimos esta inspiradora conversación con Andrés Felipe, un politólogo cuya pasión por la educación nos deja grandes reflexiones y desafíos. Gracias por compartir ese conocimiento, por recordarnos la importancia de creer en la educación como base para un mejor futuro. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en 4 Bits Radio. Recuerden que cada acción, por pequeña que sea, puede ser el comienzo de un gran cambio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hablando a 4 Bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas.